Y hoy vamos a tener un mensaje especial de Año Nuevo. Ya faltan algunos días, ¿verdad? Pero ya se aproxima, entonces vamos a tener un mensaje especial y vamos a meditar un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Así que ve abriendo tu Biblia ahí en Jeremías. Ve buscando Jeremías, a lo mejor no lo conocías, pero está ahí en tu Biblia, en el Antiguo Testamento. El Señor nos ha llevado estos 2 días de mensaje especial al Antiguo Testamento, ¿verdad? Los empezado, vimos Isaías y ahora Jeremías. Jeremías capítulo 29, por favor. Abre tu Biblia ahí. ¿Ya lo encontraron? Ok. Jeremías 29 está después de Isaías. Si ya encontraste Isaías la semana pasada, pues va a ser más fácil encontrar hoy Jeremías. Jeremías capítulo 29, ¿ok? Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo, ¿ok? Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Nuevamente, Señor, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos un domingo más, estar juntos en tu nombre, Señor, para venir a adorarte, Señor, para venir a exaltar tu nombre, pero también para conocerte, Señor. Conocer, Señor, tus preceptos, tus principios, tus mandamientos, Señor, conocer tu mente, como dice la palabra, Señor, y poder caminar, Señor, en tu voluntad, Dios. Es lo que queremos, Señor. Queremos pedirte por el mensaje el día de hoy, Señor, que seas tú dirigiéndonos y guiándonos en tu palabra, que sea tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, Señor, y que nos hables, Señor. Háblanos, Padre, necesitamos escuchar tu voz en medio de tanto ajetreo, Señor, y tanta cosa que pasa en este mundo, Señor. Necesitamos esa ancla firme, Señor, que eres tú, y a través de tu palabra podemos recordar quién eres, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 29 es un pasaje muy, muy interesante. Hay un versículo ahí, versículo 11, quizás ya que lo leas vas a identificar, ¿no? Un versículo muy conocido, ¿no? Que lo encuentras en cuadros, ¿no? Ya sabes, en las librerías cristianas, ahí en el cuadro, ¿no? Hasta aparece este versículo, ¿no? O en mensajes de WhatsApp, ¿no? Este versículo, ¿no? Y es muy interesante porque es un versículo que se saca mucho de contexto, ¿no? De repente es mal interpretado. Pero hoy vamos a verlo en su contexto, y no solo el versículo, sino todo el pasaje es muy, muy interesante. Jeremías 29, la primera parte, es una carta que Dios, o más bien, escribe Jeremías, obviamente inspirado por Dios, es Dios quien lo hace. Jeremías era un profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y él escribe esta carta a los cautivos, ¿no? ¿Quiénes son los cautivos? Pues aquellos que han sido llevados cautivos a Babilonia. En ese tiempo estaba pasando ese tiempo Jeremías, ¿no? Si tú conoces un poco la historia del pueblo de Israel, ellos fueron cautivos 70 años en Babilonia, ¿no? Y vamos a ver eso, ¿no? ¿Por qué escribe esta carta y qué es lo que él está diciendo, ¿no? Y a través del mensaje que les está dando, pues Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos algunas cosas, y pues que podamos tener en mente, no solo el día de hoy, sino aún pues iniciando este año, considerando lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, voy a leer los primeros versículos. Dice así el verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Entonces aquí nos está poniendo el contexto, como te decía. Es una carta, nos va a hablar de esta carta, y el propósito de esta carta es animar a los que están ahí cautivos, los que ya están allá en Babilonia. Es poder animarlos, pero también instruirlos, cómo deben de vivir en esta nueva condición en la que se encuentran, ¿no? Es algo muy triste lo que ocurrió en Israel, ¿verdad?
fueron llevados cautivos por los asirios primero, después ya Babilonia, Nabucodonosor como el rey, no de una forma pues muy fea, ¿no? Ellos eran pues muy bestiales, no eran bárbaros, ¿no? Y se llevan cautivos a mucha gente del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel está siendo llevado cautivo a Babilonia y tenemos que recordar esto. El primer cautiverio fueron llevados cautivos en 3 etapas, ¿ok? El primer cautiverio, la primera etapa ocurrió en el año 606 más o menos, 605 antes de Cristo. Fue cuando fueron llevados cautivos. El segundo cautiverio es en este momento, que es en el año 597 antes de Cristo. No está ubicado ese tiempo, en el año 597 antes de Cristo. En este momento, en este segundo cautiverio, son llevados, por ejemplo, Daniel y sus amigos. ¿Recuerda la historia de Daniel? Es en este cautiverio, es cuando son llevados ellos. Y por último, vendría una etapa más del cautiverio, ¿no? Del exilio, y que sería en el año 586 antes de Cristo. Son las 3 etapas: 606, después 597, que es en lo que está pasando aquí, y más adelante 586 ya se llevaría todo. En ese último deportación es cuando Babilonia quema la ciudad, quema Jerusalén, destruye Jerusalén, y es lo siguiente vemos Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando se encuentran la ciudad destruida y todo esto, ¿verdad? Pero ese es lo que está pasando aquí, y es en esa segunda etapa del cautiverio, en el año 597, cuando Jeremías escribe estas cosas. Ellos eran ciudadanos de Israel, obviamente, ¿no? O sea, piensa en esto: ciudadanos de Israel, ellos tienen su cultura, ¿no? Tienen sus principios, tienen sus valores por medio de la escritura, de la ley de Dios, pero ahora están en una nación diferente, ¿no? Una situación muy difícil para ellos. Si de por sí nosotros cuando vamos a otro lugar nos sentimos raros, ¿verdad? Después de un rato ya como que nos sentimos raros, como que ya queremos regresar a casa. Imagínate ellos llevados cautivos, ¿no? De esta manera. Iban a Babilonia. Ellos vivirían en Babilonia, pero no dejarían de ser israelitas. Eso era bien importante, ¿ok? Ellos tenían que recordar quiénes eran ahí en Babilonia. Y en un sentido, el cautiverio babilónico del pueblo de Israel representa para nosotros lo que vivimos como creyentes en este mundo, ¿verdad? Nosotros, pues el apóstol Pablo enseña en Filipenses que nuestra ciudadanía, la ciudadanía del creyente, del cristiano, está en los cielos, ¿verdad? No está en la tierra. Nosotros ya como creyentes sabemos que nuestro hogar es el cielo, es el lugar eterno, nuestra casa eterna, ¿verdad? Aquí estamos de paso, entendemos eso. Somos ciudadanos del cielo, pero aunque somos ciudadanos de los cielos, estamos en esta tierra, así como Israel. De alguna manera podemos identificarnos, ¿no? Claro, no estamos cautivos como ellos de esa manera. Antes estábamos cautivos por el pecado, ¿verdad? Pero sí estamos en un lugar que no es nuestro hogar, ¿verdad? Estamos en un lugar en el que podemos sentirnos como ellos, ¿verdad? Una cultura diferente, con principios diferentes. Y aunque estamos en esta tierra, nosotros no dejamos de ser ciudadanos de los cielos. Es lo que Dios quería que ellos entendieran, ¿verdad? Es muy interesante porque Israel es la única nación, ¿no?, que ha permanecido como nación después de tantos años, tantos siglos, aún dejando su territorio, ¿no? Es interesante. O sea, Israel de repente, o sea, han estado exiliados, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, pero han seguido siendo una nación, y es lo que Dios quería precisamente. Porque muchas de las naciones, cuando pierden su territorio, prácticamente esas naciones dejan de existir. Se mezclan con las demás y ya, esa nación ya dejó de existir, ¿verdad? Pero con Israel no sucede eso. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un propósito con esta nación, ¿verdad? Lo sabemos, ¿sí? Y es lo que está pasando. Dios les está diciendo: hey, van a ir a este lugar, van a estar allá, y lo que Dios quiere es animarlos. Vamos a ver de qué manera. Fíjate lo que dice ahora el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad quise transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros
paz. Y esto es lo que Dios le está diciendo para animarles. Y por muy difícil que se oiga, así es. ¿Te diste cuenta cómo dice el texto? Lo deja muy claro. Dios fue quien hizo esto, ¿verdad? Verso 4 lo dice. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Todo el pasaje como deja claro que Dios estaba haciendo esta obra. Dios fue quien hizo que el rey de Babilonia se llevara cautivo a su pueblo de esta manera. Y tú puedes decir, o sea, ¿por qué? Porque a veces la justicia y la misericordia de Dios se revelan de esta manera. Dios permite aflicción y pruebas en la vida de sus hijos para disciplinarnos. Muchas veces es disciplina lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que está haciendo aquí. Eso es lo que está sucediendo con Israel. Más adelante menciona que el cautiverio duraría 70 años, ¿verdad? En el verso 10. Y sabemos que así fue. Fueron 70 años de cautiverio de Babilonia. Pero, ¿por qué 70 años? ¿Por qué ese tiempo? ¿Por qué? O sea, Dios ¿no podría reducir la condena a 50 o 20 años? ¿No? Claro que sí. Pero ¿por qué 70 años? Es muy interesante. Para Dios 70 años no es nada, ¿verdad? No es nada. Pero para el ser humano es una vida. ¿Estás de acuerdo? El día de hoy la edad promedio de vida, la vida del hombre es de 70 o 80 años. Algunos viven menos, otros viven un poco más, ¿verdad? Pero es la edad promedio, 70, 80 años. Considerando esto, la mayoría de los cautivos no regresarían a la tierra de Israel. ¿Se dan cuenta? La mayoría de ellos ya adultos ya no van a regresar. Y Dios le está diciendo eso, ¿no? Yo los llevé con un propósito. El tiempo del cautiverio no fue un capricho de Dios. No fue que Dios dijo, pues los voy a dejar ahí hasta que se mueran. No, no fue un capricho de Dios. Es muy interesante, pero no fue eso. Existe una razón por la cual fueron 70 años. Y básicamente es esta. En la ley, en Levítico 25, déjame ir para allá, voy a leerlo. Dios le dijo a Israel que ellos debían de descansar la tierra por un año cada 6 años. ¿Recuerdas esa ley? Déjame leerlo. Levítico 25, verso 1 dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, dice, la tierra guardará reposo para Jehová. Esto era algo importante, ¿verdad? Importante para Dios y por lo tanto tiene que ser importante para Israel, que la tierra guardara reposo para Dios. 6 años, aquí viene la instrucción, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Dice, 6 años vas a trabajarla, ¿verdad? Durante 6 años vas a disfrutar de lo que ella te va a dar, el fruto, vas a trabajarla. Pero, verso 4, el 7º año la tierra tendrá descanso. ¿Se dan cuenta? Ese año, el 7º, será un tiempo de descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dios había hecho esto y les dijo, es más, y ese año que no trabajen, no se preocupen. La tierra les va a dar. O sea, aunque no la trabajen, ustedes van a tener alimento, no se preocupen por eso. ¿Se dan cuenta? Pero era importante esto, un año, cada 6 años, el 7º año tenía que descansar la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que no cumplieron con esta ley. Desde un inicio, desde que entraron a la tierra prometida, no cumplieron con esta ley. ¿Por qué? Porque fueron 490 años desde ese momento hasta que comienzan los 70 años de Babilonia. ¿Sí? Y si hacemos la cuenta, pues fueron 70 años que no dejaron reposar. Esos 490, 70 entre 7, perdón, 490 entre 7 son 70. Entonces, prácticamente Dios lo que hace es cobrarse esos 70 años, ¿no?, que no dieron reposo a la tierra. Fíjense lo que dice al final de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36, nos narra más lo que sucede. Déjame leerlo, segundo de Crónicas 36, versos 20 y 21, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso ya es la tercera etapa del cautiverio.
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová. Aquí ya está hablando de cuando se van a cumplir los 70 años, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que es lo que estamos viendo ahorita, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Aquí vemos la razón. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, 70 años, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, ¿por qué son 70 años? Simplemente porque ellos no obedecieron algo importante que Dios les dijo que tenían que hacer. Y Dios va a cobrar eso, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Te decía, no es un capricho. No es de que, pues ¿por qué Dios no les disminuyó la sentencia, no? 70 años, pero te la voy a dejar en 35, la mitad para que... No. O sea, están ahí porque no es un capricho de Dios, es por su desobediencia, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, sí es Dios quien nos lleva, pero hace esto como un resultado de su desobediencia. Es algo que Dios ya les había dicho, desde Deuteronomio de la ley les dijo, si ustedes no obedecen, va a haber consecuencias, ¿verdad? Y Dios se los dijo, si obedecen, yo les voy a prosperar, pero si no obedecen, va a haber maldición para ustedes. Y prácticamente ellos decidieron no obedecer. Y aquí están las consecuencias. Y tenemos que recordar eso. Siempre que nosotros no obedecemos al Señor, va a haber consecuencias de nuestra desobediencia. Sí, Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, pero muchas veces muestra su misericordia y su justicia trayendo disciplina a sus hijos, ¿verdad? Importante, Dios el día de hoy no nos va a castigar, ¿sí? Yo no veo esto en sí como un castigo, sino como una disciplina a su pueblo, ¿ok? Y el día de hoy mucho menos. ¿Por qué? Porque entendemos algo. Porque nuestro castigo lo llevó Cristo en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Ya no hay más castigo, ya no hay más condenación para nosotros. Pero sí va a haber disciplina. Sí puede haber disciplina y sí puede haber consecuencias aún de nuestra desobediencia a Dios. Es algo que tenemos que considerar. Y aquí lo vemos. Dios va a traer disciplina a su pueblo. ¿Por qué? Porque han fallado en esto. Y obviamente hay consecuencias terribles y desastrosas de todo esto lo que está pasando, ¿verdad? Están yendo cautivos 70 años. Como te decía, muchos de ellos no van a poder regresar. Pero es lo que está pasando. Entonces vemos que fue Dios quien nos llevó a Babilonia, pero como una respuesta a la desobediencia de Israel. ¿Okay? Fíjate lo que dice el verso 5, lo que les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Dios le está diciendo, van a estar un buen tiempo ahí, ¿verdad? Así que consigan una casa, planten un jardín, trabajen. O sea, haciendo eso, consigan una casa, busquen un trabajo, ocúpense ahí, ¿sí? O sea, no van a estar poco tiempo, van a estar 70 años. Lo que Dios le está diciendo básicamente es esto: involúcrense y sean responsables en la nueva cultura en la que se encuentran el día de hoy. ¿Sí? Es lo que le está diciendo. Los cautivos de Israel estaban en una cultura totalmente diferente ahora, como te decía al principio, donde se adoraba y se rendía culto a muchísimos dioses, ¿no? Era una cultura muy idólatra, Babilonia. Y aunque los israelitas habían batallado mucho con la idolatría de Canaán, ¿no? Y es lo que vemos en la historia, no se comparaba a la idolatría de Babilonia. Ellos estaban en un ambiente muy hostil, con personas que no tenían los mismos valores que ellos, que no creían en el Dios de Israel. Algo similar ocurre con nosotros, ¿no te parece? O sea, considerando lo que vimos al principio, nosotros tenemos una ciudadanía que no es esta, está en los cielos, pero estamos en esta tierra, en un mundo que igualmente vivimos en un mundo con valores contrarios a lo que Dios dice, ¿verdad? Contrario a lo que nosotros profesamos como creyentes, rodeados también de mucha idolatría. Pero aquí es donde Dios nos pide lo mismo, que nos involucremos y que seamos responsables. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A veces los cristianos, y lo he visto, confundimos involucrarnos con conformarnos. ¿Okay? Déjenme explicar esto. Son cosas diferentes. Es cierto, Dios dice: no te conformes a este mundo, ¿verdad? Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿verdad? Pero ciertamente también nos dice: involúcrate y sé responsable. ¿Por qué digo esto?
Jesús dijo en Juan 17, versículo 15, esta oración sacerdotal, la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Él les dijo esto, le dijo al Padre, orando por los discípulos: no ruego que los quites del mundo, ¿recuerdan? Sino que los guardes del mal. Y vemos eso. O sea, Dios nos está diciendo, Jesús no oró y dijo: ¿sabes qué, Señor? Llévalos a cuevas donde puedan ocultarse, donde puedan almacenar alimento y agua y puedan estar ahí sin que les pase nada. Jesús nunca oró eso, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios no nos podía sacar de aquí inmediatamente en cuanto una persona cree en Jesús? ¿No puede llevárselo al cielo así? O sea, que el rapto no puede ocurrir así, de que tú ya creíste y ¡pum!, desapareció, ya está con Dios en el cielo. Claro que sí, pero estamos aquí. Obviamente el estar aquí no es una consecuencia de nuestra desobediencia, ¿verdad? Tenemos un propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, ¿ok? Y necesitamos involucrarnos y ser responsables, como te decía. Jesús, Jesús dijo: quiero que ellos vivan, lo que está diciendo aquí, quiero que ellos vivan su fe en este mundo, que se involucren, que sean responsables al llamado que yo les he dado de ser luz en las tinieblas, ¿verdad? ¿No hemos recibido eso nosotros? Ustedes son la sal del mundo, ¿verdad? La sal de esta tierra, la luz de este mundo. Y eso es lo que tenemos que recordar. El día de hoy quisiera que empezáramos por esto, recordar esto. ¿Quiénes somos nosotros en este mundo? Somos ciudadanos de los cielos, pero estamos representando el cielo, ¿verdad? No nos conformamos a este mundo, no vivimos de acuerdo, no tomamos su forma, no nos adaptamos a este mundo. Lo que Dios a través de Jeremías le está diciendo no es eso, no es que sean como ellos, no, o sea, tienen que involucrarse, ¿verdad? Porque van a estar un buen tiempo ahí, igual nosotros, ¿verdad? Qué interesante, 70 años van a estar ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar nosotros aquí en esa tierra? Igual, a lo mucho 70 años, quizás más, si Dios nos concede. Pero como creyentes, ¿cuánto tiempo? O sea, realmente es la vida que vamos a estar aquí nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Y Dios quiere esto, que nos involucremos, que participemos de alguna manera. ¿Pero cómo? No conformándonos. ¿Sí me explico? Viviendo como creyentes, abrazándonos a ciudadanía que está en los cielos. Eso es lo que Jesús dice: no los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Te das cuenta? Son dos cosas: no los quites, pero te pido esto: guárdalos del mal. Jesús le dijo también a sus discípulos en Mateo 10, verso 16. Mateo 10, 16. Él les dijo esto: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdas? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Pero ve lo que está diciendo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y Jesús es el buen pastor, ¿verdad? ¿Cómo un buen pastor podría hacer algo así? Enviar a sus ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué Jesús les diría algo así a sus discípulos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere que algunos de esos lobos se conviertan en ovejas, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Y la única manera de hacerlo es enviar a sus ovejas en medio de esos lobos. Y por eso tú y yo estamos aquí, en medio también de un mundo de tinieblas, un mundo que cada vez está más corrupto. Pero aquí tú y yo somos la sal, somos la luz, ¿recuerdas? Y Dios nos envía aquí en medio. ¿Para qué? Pues para que muchos puedan también convertirse a Cristo y conocer al Señor. Pero necesitamos involucrarnos. Realmente necesitamos involucrarnos en este mundo. Necesitamos ser responsables con el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Al no conformarnos y predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. El Señor quiere eso, que estemos participando de su obra en este mundo. Y para eso debemos de involucrarnos y ser responsables a su llamado en este mundo. ¿Okay? Entonces es lo que les está diciendo esto, ¿no? Edifiquen casas, trabajen, involúcrense. Verso 6 les dice esto también: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas. ¿Para qué? Dice: para que tengan hijos e hijas. ¿Te das cuenta? Para eso. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Eso también es bien importante lo que Dios le está diciendo aquí.
sea, cásense. Tengan hijos. O sea, no vayan y digan, no, pues ya no podemos. Obviamente, entre ellos, ¿no? O sea, Dios quiere que se casen para que tengan hijos ahí, porque muchos dirían, ¿cómo se tener hijos aquí en este lugar tan horrible como Babilonia? ¿Cómo voy a traer a mis hijos a vivir a un lugar tan horrible como Babilonia, tan idólatra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y Dios les pide esto porque por la misma razón que le dijo a Adán y Eva esto, en Génesis 1:28, ustedes recuerdan Génesis 1:28, Dios dice esto, y los bendijo, o sea, hablando de Adán y Eva, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿recuerdan? Es la misma razón, y es más, aquí lo vemos como una bendición de Dios, ¿te das cuenta? ¿Sabes por qué? En el momento en que Dios le da este mandato a Adán y Eva, multiplíquense, llenen la tierra, acaba de decir que los hizo a su imagen y semejanza, ¿recuerdas? Y eso es lo que Dios quiere. En ese momento obviamente todavía no había pecado en el mundo, pero Dios quería que el hombre fuera un representante de Dios en esta tierra, con su imagen y semejanza, que la creación viera al hombre como un representante de Dios, ¿se dan cuenta? Y aún después de la caída, del pecado, de la corrupción, Dios volvió a hacer lo mismo. ¿Con quién? Con Noé. Después del diluvio, cuando Dios comienza una nueva creación, digámoslo así, entre comillas, no una nueva creación, pero una nueva generación, por medio de Noé, en Génesis 9:1, hace lo mismo. Fíjate lo que dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé, lo mismo, una bendición, y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. El mismo mandamiento. Y es lo que le está diciendo a ellos. Aquí cásense, tengan hijos, ¿verdad? Tengan hijos para que se multipliquen ahí y no disminuyan. ¿Por qué Dios pide esto? Porque Dios quiere un pueblo que sea luz, ¿verdad? Dios quiere que su pueblo crezca en esta tierra y que sea mayoría. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que Dios siempre ha querido. Lo buscó con Adán y Eva, lo buscó con Noé, lo busca con Israel, y es lo que quiere con nosotros, ¿sabes? Es lo mismo. En Babilonia, Israel corría el riesgo de disminuirse, hacerse un pueblo pequeño, quizá hasta desaparecer. Pero eso no debía de suceder, ya que de ellos vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Por eso te decía al principio, es un pueblo que ha permanecido a pesar de todo lo que ha sufrido. Dios se ha encargado de que ellos puedan seguir, principalmente por esto. El propósito aquí es este pueblo tiene que continuar, porque es por medio de ellos que vendría la salvación de Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces, algo similar sucede con nosotros. Dios quiere que los cristianos nos multipliquemos, ya sea predicando el Evangelio, alcanzando a otros, o engendrando hijos que crezcan conociendo el Evangelio para que la luz brille más en este mundo. Es lo que Dios quiere. Es lógico, ¿no te parece? Es lógico. En nuestros días, no te has dado cuenta, pero ya en nuestros días, entre los jóvenes, está creciendo una ideología de no tener hijos. ¿Te has dado cuenta de eso? Ya los matrimonios el día de hoy, si hay matrimonios, porque ya tampoco se quieren casar, ya no piensan en hijos, ya no quieren tener hijos. ¿Para qué tener hijos en un mundo tan horrible? ¿Para qué voy a traer a personitas a sufrir en este mundo que cada día está peor? ¿Has escuchado eso? ¿Y sabes qué? Lo que me da más tristeza es que muchos creyentes están abrazando este tipo de ideologías. Esta idea de no, pues ¿para qué tengo hijos? Pero es porque no han entendido esto. Como creyentes nosotros estamos comprometidos a criar hijos e hijas que conozcan, crean y sirvan al Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta de eso? Una tarea muy difícil, pero no imposible. Piensa en eso. Si tú tienes familia, tu compromiso es ese delante de Dios. Criar hijos en la fe, que conozcan al Señor. No crear hijos religiosos, crear hijos que realmente experimenten a Dios y lo conozcan y lo den a conocer y que sean luz. Esa es nuestra tarea como padres en este mundo. Y sí, muchos cristianos cuando lo ven así dicen, no, mejor no tengo hijos. Pero lo que estás haciendo es estar renunciando a lo que Dios nos pide.
Este mundo necesita la luz, ¿verdad? Entre más tinieblas, más luz necesita. Y la iglesia no puede apagarse. Igual que Israel, no pueden disminuirse, Dios dice. Tienen que crecer ahí. Igual nosotros. No tenemos que abrazar esos pensamientos de este mundo. Como creyentes debemos de considerar y dar el valor a lo que es la familia. Una representación de Cristo y su iglesia, lo que Dios vino a hacer por nosotros. Así que si tú tienes esa idea como creyente de decir, si un día me caso o estoy casado pero no quiero tener hijos, deshazte de eso. Dios quiere que tengas hijos, hijos en la fe, hijos creyentes. Es un compromiso, tienes que comprometerte con esto. Porque algo más lamentable que eso es tener hijos que no sean cristianos. Obviamente, estoy hablando de cuando tu ejemplo no les funcionó, no les ayudó a creer en Jesús. Y sí es una tarea, dice la palabra, para valientes, ¿verdad? Déjame recordar este salmo, Salmo 127, versículo 3 al 5, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Te das cuenta? Son una herencia que Dios nos ha dado como creyentes, porque tiene un propósito, son suyos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aún Dios estima eso. ¿Lo ves? Los hijos, el fruto del vientre son los hijos, los estima. Como saetas en manos de ¿quién? ¿Recuerdas? Del valiente. Es cuando entiendes, ok, pues es de valientes. Ya como creyentes, o sea, no es tener hijos por tener hijos y abandonarlos, es hijos para criarlos en la fe, en un mundo hostil, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dice ahí, bienaventurado, recuerda esto: el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Entonces Dios le está diciendo esto: hey, multiplíquense, no se disminuyan, multiplíquense. Sabemos en la historia que realmente los que regresan es un remanente. Fueron pocos los que regresaron, pero gracias a Dios no disminuyó la nación, ¿verdad? Igual nosotros necesitamos entender esto. Tenemos un propósito en esta tierra. Nuestra familia, nuestros hijos tienen un propósito para Dios: ser luz. Y es lo que Dios estaba buscando. Ve ahora lo que les dice en el verso 7, regresando a Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y habla de eso, de paz. Y Dios le está dando la clave: procuren la paz de esa ciudad. Luego antes dice: a los cuales yo les hice transportar. Dice: y rueguen por ella, oren por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios no les dijo: tienen que rebelarse contra Babilonia, ¿verdad? Deben de hacer una revolución en contra de la opresión babilónica. No, Dios les dice por medio de Jeremías: oren por ellos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Oren por ellos. La oración no es una declaración de independencia, sino de dependencia a Dios, ¿verdad? Mostrar nuestra dependencia al Señor. Y Dios les está enseñando esto. Ustedes van allá, pero no van allá así como, pues ahora vamos a vencerlos porque nos llevan oprimidos, ¿no? En esa opresión, ahora vamos a hacer una revolución. No, ustedes están ahí por una consecuencia de su pecado, es lo que está diciendo Dios, ¿no? Y tienen que orar por ellos. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Estamos en un mundo hostil, como creyentes, lo podemos ver. Este mundo nos aborrece. Si realmente estás caminando por fe en Jesucristo, este mundo te va a aborrecer, como dijo Jesús, ¿verdad? Pero sabemos algo, lo que vemos aquí: tenemos que orar por ellos. Este mundo no es nuestro enemigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Efesios 6, ¿verdad? No es nuestro enemigo. Tenemos que orar por los perdidos. Tenemos que orar por los que siguen viviendo en tinieblas.
tenemos que orar por ellos. Así como Dios les está diciendo, oren por esa nación, oren por ellos. Y aún les dice al final eso, ¿no? Rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, ellos deben de procurar la paz de Babilonia y orar por ella a fin de que ellos mismos pudieran vivir en paz. Por lo tanto, el bienestar del pueblo de Israel estaba ligado al bienestar de Babilonia, ¿se dan cuenta? Y es una manera en la que Dios les estaba enseñando a ser compasivos, misericordiosos con aquellos que lo estaban atacando. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Déjame recordar esto que vimos en Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 1 al 4. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo, se recuerdan, lo estudiamos algunos meses atrás. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, dice. Por los reyes, las autoridades y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Recuerdan? Para que vivamos igual. O sea, el bienestar de Babilonia representaba el bienestar de Israel. Igual nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Ese sería un buen propósito, ¿no? Este año, estar orando por ellos. Nos quejamos de ellos, nos gusta hacerlo, pero ¿cuánto tiempo pasas en oración por ellos? Ojalá y el tiempo que dedicas a estarte enojando y estar discutiendo con otros acerca de tus autoridades, lo pases en oración. Y estoy seguro que disminuiría ese tiempo de discusión. Si estás orando por ellos, no te la pasarías quejándote por ellos, ni criticándolos. Realmente comprenderías la situación. Entenderías, están así porque no tienen a Cristo, porque necesitan del Señor. Es lo que dice Pablo. Porque eso es bueno, continúa diciendo Timoteo, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, por los que vas a orar, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, lo que Dios quiere, a fin de cuentas, es esto, la salvación del hombre. ¿Sí lo ven? Dios quiere eso, la salvación de todos los hombres. Y ese es nuestro propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Claro, tú y yo no los vamos a salvar, pero de alguna manera participamos como instrumentos de salvación en las manos de Dios. Al predicar el Evangelio, al anunciar las buenas nuevas, al ejemplificar, al modelar el Evangelio en nuestras vidas, al vivir por fe en esta tierra, al ser la luz que Dios nos pide que seamos. Entonces Dios les dice, van a estar allí por mucho tiempo, así que tranquilos, acéptenlo. Tenemos que aceptarlo. Hay muchos cristianos que dicen, ya no quiero vivir aquí, ya quisiera estar con el Señor, ya que Dios me lleve, esta vida es muy horrible. Espérame. O sea, acepta, estás aquí, tienes un propósito, ¿verdad? Dios quiere hacer algo en tu vida, acéptalo. Dios les dice esto, en la medida que puedan, aprovechen al máximo la situación que están viviendo. Recuerden, esto es lo que he elegido yo para ustedes, es lo que Dios les está diciendo. Yo los llevé ahí. Mientras que estén ahí, oren por Babilonia. Busquen el bienestar de Babilonia. El mensaje de Dios para ellos era que debían de adaptarse a las circunstancias en las que Dios los había puesto en ese momento. Y tenemos que recordar eso nosotros. Iniciar este año con situaciones difíciles, pero Dios nos tiene aquí con un propósito, ¿verdad? Tenemos un propósito para Dios en este mundo. No desperdiciarlo. Aprovechar el tiempo que Dios nos da. Ahora bien, por otro lado, algunos de nosotros podemos encontrar unas situaciones similares a la que el pueblo de Israel está experimentando aquí. ¿A qué me refiero? Que debido a nuestra rebeldía y nuestra resistencia a la voluntad de Dios en el pasado, hemos sido puestos en una situación desagradable. Porque también sucede. Te decía al principio, Dios va a seguir trayendo disciplina en nuestras vidas si es necesario. Situaciones que tan difíciles que por más que intentamos no podemos cambiar nuestras circunstancias. ¿Qué dice Dios? Lo que vemos aquí, acéptalo.
Trabaja por el bienestar de los que te rodean y espera el momento, yo voy a hacer algo. Porque es lo que va a decir a continuación. O sea, van a estar 70 años, pero yo los voy a regresar. ¿Sí? Pero antes de eso, fíjate lo que dice el verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Y aquí hay una advertencia que Dios les hace. ¿Se dan cuenta? Tengan cuidado con estos falsos profetas. Y el día de hoy sigue habiendo esos falsos profetas, ¿verdad? Los exiliados estaban siendo confundidos por los mensajes de falsos profetas, quienes decían que la cautividad duraría muy poco, que ellos pronto regresarían a la tierra prometida. Claro, es un mensaje fascinante para ellos. Ay, qué bueno. La pandemia va a durar solamente 2 meses. Ay, qué bueno. ¿A poco no? No nos pasó. Y aquí estamos casi 2 años y todavía no le vemos fin, ¿verdad? Pero sabemos que se acerca. No, espero que no sean 70 años, pero ellos pueden decir: ay, sí, este profeta me gusta porque él dice que va a ser poco tiempo. ¿Se dan cuenta? Es lo que está pasando. Es tan aliviador, tan reconfortante escuchar un mensaje de bienestar cuando las cosas no van bien. Pero siempre será mejor escuchar la verdad de Dios, definitivamente. Lo que Dios dice y no lo que otros quieren que Él diga. Eso es lo que estaba pasando. Muchos profetas, como lo vimos en Timoteo, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas o hombres que hablan de parte de Dios pero con falsedad. No, aquí lo dice: no están hablando de mi parte, no los envié, yo no los envié. Y muchos el día de hoy dicen hablar de parte de Dios, pero Dios no los envió, no está hablando Dios a través de ellos. Y lo vimos, hombres que de acuerdo a sus propias concupiscencias son tentados a vivir así. Ok, entonces vamos a decir lo que los hombres quieren que digan. ¿Para qué? Pues para que tengamos más gente, ¿no? Pero ese no es el mensaje de Dios. Hemos hablado de eso el día de hoy, mensajes de bienestar. Para de sufrir, ven a Cristo, te va a ir bien, Dios te va a sanar, Dios va a darte eso que tanto sueñas, un mejor trabajo, una casa, un auto, una familia. ¿Dios puede hacer todo eso? Claro que sí. Pero tenemos que entender primeramente cuál es su voluntad al llamarme, salvarme, rescatarme, darme vida eterna. ¿Se dan cuenta? Y usarme aquí en esta tierra para su gloria. El día de hoy estamos rodeados de falsos maestros que usan la Biblia para dar mensajes que no vienen de parte de Dios. Y la iglesia está totalmente distraída de la voluntad de Dios. Imagínate estos hombres estando ahí y de repente decir: pues ya nos dijeron que va a ser 1 año, 1 año y medio a lo mucho. Y ya pasaron 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios nos engañó? ¿Te das cuenta? Y muchos el día de hoy experimentan eso, se decepcionan de Dios por falsos hombres, falsos pastores, falsos profetas, que Dios nos envía, que Dios no está enviando y que Dios no está hablando a través de ellos, que están dando falsas esperanzas a la iglesia, a los cristianos. ¿Se dan cuenta de eso? Cuidado con eso. Es una advertencia que Dios le está diciendo aquí. Hey, más adelante no vamos a estudiar todo el capítulo, como te decía, pero la segunda parte de este capítulo es una exhortación y es un juicio que va a traer a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, perdón, precisamente. Si quieres lo lees en casa, pero realmente, o sea, Dios le dice: hey, eso no se va a quedar así. Ustedes quieren engañar a mi pueblo. Entonces le está diciendo eso, ¿no? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con esos mensajes que nos quieren distraer de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas el día de hoy, de lo que Dios quiere hacer, dándonos aún falsas expectativas y falsas esperanzas. ¿Sí? Fíjate lo que dice ahora, verso 10. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Me encanta cómo termina esta carta con esta parte de la carta con un mensaje de esperanza, ¿te das cuenta? Aquí vemos eso, la esperanza de Dios. Dios ya les dijo, yo los llevé. Como resultado de su desobediencia, yo estoy tratando con ustedes, una disciplina. Tienen que considerar el propósito por el cual lo estoy llevando y tienen que hacer algo ahí, ¿verdad? Tienen que crecer, tienen que involucrarse. Tienen que cuidarse y guardarse de esos profetas, falsos profetas, engañadores. ¿Por qué? Porque no van a ser 2 años o 1 año, van a ser 70 años, pero al final yo voy a traer esperanza para ustedes. Es lo que le está diciendo aquí. El mensaje de Dios es el más grande mensaje de esperanza que haya existido, ¿verdad? El más grande mensaje de esperanza. Para nosotros los creyentes lo más importante no es lo que nuestro corazón desea, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque de repente podemos ver esos pasajes y pensar en eso, ¿no? Cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperas. Y te decía ese versículo que vemos ahí, ¿no? En cuadros y ya sabes, en imágenes, ¿no? que mandan por Facebook o WhatsApp, ¿no? De un versículo bonito, pero se malinterpreta. ¿Por qué? Porque la gente piensa, Dios quiere bendecirme de esta manera, ¿no? O sea, dice al final, ¿no? Para darte el fin que esperas. O sea, Dios me va a dar lo que yo quiero. Pero si no vemos el contexto, no vamos a entender lo que está pasando. Este versículo no es una promesa de que Dios va a cumplir todos tus deseos y tus caprichos, como muchos lo ven. A eso me refiero. Es Dios trayendo esperanza en un momento difícil para su pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Es eso, una luz de esperanza. Así tenemos que verlo nosotros. Por eso te decía, lo más importante no es lo que nuestro corazón desea, sino lo que Dios dice. Debemos de recordar y comprender esto. A Dios le importa más lo eterno que lo temporal. A Dios le importa más lo eterno que lo temporal. A Dios le importa más nuestra vida eterna que nuestra vida terrenal. ¿Se han dado cuenta de eso? Y si tú lo pones en una balanza, pues totalmente. Pablo lo entendía. Él decía eso, ¿no? Nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos ha de manifestar. ¿Recuerdas, Romanos? Se lo pone en una balanza y dice, lo que estoy viendo aquí no se compara al eterno peso de gloria que va a venir a mi vida. Y tenemos que ubicarnos ahí nosotros. Lo que vivimos, lo que ellos iban a ir 70 años no se comparaba a lo que Dios iba a hacer después de eso. Igual nosotros. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿70 años? No se compara a la eternidad a su lado. ¿Se dan cuenta? Estamos de paso, recuerda esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos ciudadanos de este mundo. Tenemos un propósito aquí. ¿Sí? Una vida que cumplir aquí, pero tenemos una eternidad con Él. Y tenemos que recordar eso. A Dios le importa más lo eterno que lo terrenal. El problema es que muchos creyentes están más ocupados en lo terrenal que en lo eterno. Piensan más en lo que tienen ahora, lo que pueden perder ahora, y no lo que pueden ganar en la eternidad. Y Dios le está diciendo eso. Yo voy a cumplir esto. Yo voy a hacer algo después de esto. Dios va a hacer todo lo posible para que una persona tenga vida eterna.
¿verdad? Porque a Él le importa más lo eterno. Él va a hacer todo lo posible para que una persona tenga vida eterna, aun si es necesario terminar con su vida terrenal. Y yo sé que eso es fuerte, pero es real. Con tal de que esa persona pueda tener vida eterna, Dios puede terminar con la vida terrenal de alguien. Jesús lo dijo de esta manera en Marcos 8, déjame citar esto, Marcos 8, 35 y 36. Después de invitar a quien lo seguían en ese momento, invitarlos diciéndoles: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de decir esto, dice estas palabras, Marcos 8, 35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿de qué está hablando? Aquí en esta tierra, ¿qué va a pasar? La perderá, dice. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, por lo eterno, ¿qué va a pasar? La salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perderá su alma? ¿Qué va a aprovechar el hombre que gana esta tierra pero pierde lo eterno? ¿Te das cuenta? Por eso te decía, a Dios le importa más lo eterno que lo terrenal. Y no es que nuestra vida en esta tierra va a ser un infierno siempre, no. Más, nunca hagas esa comparación. Muchos dicen, esta vida aquí es un infierno. No, o sea, no tienes ni una idea de lo que es el infierno. O sea, lo que vives aquí es gracia. Aunque parezca un infierno para ti, es gracia de Dios porque no estás en el lugar donde tienes que estar. ¿Estás de acuerdo? Pero aún en esta vida hay momentos buenos. Hay etapas bonitas, ¿verdad? Hay etapas de gracia que Dios nos da. O sea, aquí no vinimos a gozar. Aquí no vinimos pues sí, a gozar no solamente. Hay un día donde vamos a gozarnos por la eternidad. ¿Sí? Pero tenemos que entender qué estamos haciendo aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra? ¿Ok? Van a estar 70 años en Babilonia ellos. Recordemos esto y considera esto, 70 años. La mayoría de ellos, como te decía, van a morir en Babilonia. ¿Verdad? La mayoría de ellos van a morir en Babilonia. Son pocos los de esta generación que van a regresar, pero Dios va a cumplir su propósito en ellos. Es lo que le está diciendo. O sea, imagínate escuchar esto. Así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Muchos van a decir: qué chiste, Señor, yo a 70 años ya estoy muerto. ¿No? O sea, ¿qué esperanza es esa? Vida eterna. ¿Verdad? Tú puedes decir: pues, ¿qué esperanza tengo? En el mundo tenés aflicción. Qué chiste, Señor, solo voy a sufrir aquí en este mundo por ti. Sí, pero tienes vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esa es la esperanza. La esperanza es, sí, 70 años, pero fíjate lo que dice: yo los voy a visitar. ¿No? Y Cristo vino, nos visitó, tomó un cuerpo humano, sin pecado, llevó nuestro pecado en la cruz, llevó nuestra aflicción, nuestra maldición, nuestra desobediencia, cargó con todo eso. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza futura, vida eterna. ¿Sí lo ven? Vivir en este mundo sin considerar lo eterno es la peor desgracia que le puede pasar a alguien. Vivir solamente para este mundo y perderse por la eternidad. ¿Quién haría algo así? Y tenemos que tener esa perspectiva de Dios. Lo más importante es lo eterno. Lo terrenal va a durar poco. 70 años. Ellos tienen que considerar. Pero Dios va a venir. Despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a ese lugar. Nosotros vamos a estar en este mundo toda una vida, pero no estaremos aquí para siempre. ¿Estás de acuerdo? Estamos de paso como los cautivos de Babilonia. La diferencia es que nosotros hemos sido cautivados no por la espada de un imperio, sino por el amor y la gracia del Señor Jesucristo.
Si lo quieres ver de esa manera, estamos cautivos aquí, pero ¿por qué? Por su amor. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Es su amor lo que me tiene así cautivo. Es lo que Dios quiere. Este versículo deja muy en claro algo. Dios está a cargo de las cosas, ¿te das cuenta? Dios está a cargo de la situación. No es Nabucodonosor, es Dios quien está dirigiendo todo. Él solo está utilizando a Nabucodonosor para cumplir su propósito en su pueblo, ¿te das cuenta? Y así es. Lo que puedas estar viviendo el día de hoy, por más triste que pueda ser, recuerda quién está a cargo. Dios. Es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Él te ama. Él está a cargo. No olvides eso. Confía en eso. Porque yo sé los pensamientos, dice entonces, que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. El fin que los cautivos esperaban, ¿sabes qué era? Regresar a la tierra. Regresar a Jerusalén. Es lo que ellos querían. Los falsos profetas decían eso, va a ser pronto, van a ser poco tiempo, no se preocupen. Ellos querían regresar a su hogar. Ellos querían regresar, el fin que esperaban era ese. No eran caprichos, era su hogar. Eso es lo que esperaban y eso es lo que Dios iba a hacer, pero no sería como ellos pensaban. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. El problema es que a veces nosotros no sabemos cuáles son los pensamientos, ¿verdad? Pero si meditamos en la palabra, si pasamos tiempo con Él, créemelo, Dios va a mostrarnos su voluntad. Y vas a entender mejor sus pensamientos. Vas a entender mejor por qué Él obra de esta manera, por qué no obra como tú piensas que debías obrar. Él es el Dios eterno, el sabio Dios. Sabe por qué hace las cosas de esa forma. Pero Él quiere eso. O sea, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Y entonces podemos enfrentar las pruebas y la aflicción de este mundo confiando y descansando en eso, en el cuidado y la soberanía de Dios, que es lo que nos muestra este pasaje. Podemos hacerlo descansando en su amor, que al final lo que Dios quiere es paz y no mal. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Pensamientos de paz, no de mal. Qué interesante, ya ve el versículo así. Nos revela no a un Dios que está para cumplir mis deseos y mis caprichos, sino un Dios que es soberano. ¿Te das cuenta? Que tiene el control de todas las cosas. Y aún en medio del dolor, de la aflicción, Él tiene pensamientos de paz, no de mal para nosotros. Esa es su soberanía. Los cautivos podían estar pensando mal de Dios, ¿verdad? Como muchos lo hacen el día de hoy. ¿Por qué si Dios es amor, permite que yo esté viviendo este mal? ¿Has escuchado eso? ¿Por qué si Dios me ama, me ha puesto en una situación? ¿Por qué? Los cautivos podían pensar en eso. Ok, si Dios nos ama, entonces ¿por qué nos está trayendo a Babilonia a este mal? Y dice, hey, mis pensamientos no son pensamientos de mal, son de paz. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dios se anticipa por medio de Jeremías y les dice, mis pensamientos acerca de ustedes son de paz, no son de mal. Y podemos descansar en esto como creyentes. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo para salvación, si en verdad has creído en Jesús, entiendes lo que Él hizo por ti, tú puedes descansar en esta verdad. Dios te ama. No importa lo que estés viviendo. Esa era la fe de tantos hombres y mujeres de Dios que vivieron en el pasado, que dieron su vida por el Señor. La iglesia primitiva, los primeros creyentes, daban su vida por Jesús, los mataban. ¿Te das cuenta? Porque su fe era esta. Dios me ha puesto en esa situación, pero Él me ama. Sus pensamientos no son de mal, son de paz para mi vida. Y podemos descansar en eso. A veces el mensaje de Dios no parece un mensaje de esperanza, no parece un mensaje de paz, pero cuando volteamos a la cruz y meditamos en lo que eso significa, entendemos que los pensamientos de Dios acerca de nosotros, en verdad así son, de paz y no del mal. No olvides eso.
Nuestro Dios es un Dios de amor, pero ya lo vimos, es un Dios de justicia también, de misericordia. Y es lo que está mostrando aquí. Dios tiene un mensaje de paz y de esperanza para su pueblo, aun cuando ellos se encuentran en el cautiverio, en la disciplina por su desobediencia. Y podemos también confiar en eso. Si estás pasando por un tiempo de prueba, de disciplina aún, el día de hoy puedes reconocer y decir, sí, es cierto, estos son consecuencias de mi pecado. Si ya te arrepentiste, puedes confiar en esto. Dios tiene esperanza para ti. Hay esperanza. No importa lo que estemos viviendo, esa sea disciplina de Dios causada por nuestra desobediencia, o sea una prueba, o sea aflicción simplemente por seguir a Jesús, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que dice a continuación, versículo 12 y 13, fíjate. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Parte del propósito de Dios era que su pueblo se humillara y le buscara de todo corazón. Antes del cautiverio el pueblo estaba ya muy mal, dividido en dos reinos, ¿recuerdas? Los reyes estaban pésimos, mucho orgullo, mucha soberbia, mucho egoísmo. El pueblo estaba totalmente desenfocado, desviado, no buscaban al Señor. Y Dios tuvo que hacer esto para que ellos se humillaran de esta manera y realmente buscaran a Dios de la forma correcta, no con hipocresía, no con religiosidad, sino realmente con un corazón humillado. Como dice el Salmo, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Si es lo que dice aquí, me van a buscar de la forma correcta. Qué interesante, no iban a poder hacer sacrificios, ¿estás de acuerdo? Están en Babilonia, se acabaron los sacrificios. Y Dios les dice, pero me van a invocar y van a orar y yo los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque lo van a hacer de todo su corazón. Y ahí Dios está terminando con esa idolatría y religiosidad. Sin sacrificios, así, un corazón es lo que yo quiero. En la adoración, en la ofrenda, lo que Dios veía no es la ofrenda en sí, sino el corazón de la ofrenda, ¿me explico? Ellos están llegando a un punto donde Dios les dijo, ¿quién está pidiendo todas esas cosas? Sin razón, sin sentido. Estoy harto, dice Dios, de sus sacrificios, de sus becerros, de sus machos cabríos. Estoy harto. ¿Por qué? Porque no lo hacen correctamente, con un corazón sincero. Es hipocresía, es religiosidad. Y Dios quiere que le busquemos así. Comienza este año buscando a Dios de todo corazón. Comencemos buscándolo así, invocando su nombre, orando a Él, reconociendo quién es Él, de todo corazón. A veces Dios tiene que llevarnos a lo más doloroso, a lo más triste y desolador para que podamos humillarnos y buscarle de corazón. Y quizás es lo que está pasando el día de hoy en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Busca al Señor de todo corazón. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice el verso 14, y será hallado por vosotros. O sea, Dios no está oculto, ¿te das cuenta? Dice, será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, dice Dios, no importa dónde estés. De todas las naciones donde hayan ido, de todos los lugares donde yo los arrojé, dice Jehová, yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios no se está escondiendo de nadie, ¿lo ven? Se me pueden hallar. Aquí estoy, me puedes encontrar. La clave ¿cuál es? Humíllate, búscame de corazón. Deja a un lado todos esos rituales, religiosidad. Humilla tu corazón. Esa es la clave. Y búscame. Y me vas a hallar, aquí estoy. Todo el que se humille y busque de corazón al Señor lo hallará. Y esta es la más grande promesa que Dios le ha hecho al hombre. Dios no se está ocultando del hombre. Dios no está escondiendo de nosotros. Lo que Dios hizo hace 2000 años atrás en la cruz, no lo hizo en oculto, ¿estás de acuerdo? No fue algo oculto, no se hizo
en un lugar oculto donde solamente unos pocos vieron. O sea, se hizo a la luz del día, todos estaban ahí, todos vieron a Jesús crucificado. Y Dios sigue mostrando eso. Me puedes encontrar. No me estoy ocultando, aquí estoy. La promesa para los cautivos era regresar a Jerusalén. Eso era lo que ellos querían. Y Dios dice, sí, aquí estoy, yo los voy a regresar. ¿Sabes algo? Quiero terminar con esto. No es diferente a la promesa que Dios nos ha hecho a los creyentes. Hay una promesa de regresar a un lugar que nunca hemos conocido. Acompáñenme por favor a Apocalipsis. Vamos a terminar con este pasaje. El último libro en la Biblia. Ese es más fácil de encontrarlo. En el penúltimo capítulo 21, por favor. Apocalipsis 21. Recuerda esto. Y este año tenlo presente. El apóstol Juan, en esta visión que tiene de la revelación de Jesucristo, en el capítulo 21 comienza diciendo esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la promesa que tenemos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó con ellos? Pasaron. ¿Te das cuenta de lo que te decía? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Lo eterno o lo terrenal? Pues lo eterno. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. El primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva ¿qué? Jerusalén. Los cautivos querían regresar ¿a dónde? A Jerusalén, a su ciudad, ¿recuerdas? Y nosotros tenemos, eso tiene que haber en tu corazón, un lugar en el que nunca has estado, pero vamos a regresar, de alguna forma es donde Dios nos ha prometido llegar. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Somos nosotros. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, esto es hermoso. Fíjate lo que dice: el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la más hermosa promesa que tenemos. Dios va a estar con nosotros. Vamos a estar con Dios. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Vamos a estar con el Señor, ¿se dan cuenta? Y así como Israel anhelaba regresar a Jerusalén por todo lo que involucraba. Muchos quizás su comodidad, sus casas, otros realmente consideraban el templo, la gloria de Dios. Bueno, el tabernáculo no había templo, pero la gloria de Dios, estar con Dios. En Babilonia no iban a poder adorar a Dios como lo adoraban en Jerusalén. Y nosotros vamos a poder estar ahí como nunca lo hemos hecho. Esa es la promesa que tenemos. Estar con Él, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos dice, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No termina ahí, ve lo que dice el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí va a haber eso. Aquí nos vamos a encontrar con lágrimas, llanto, muerte, clamor, dolor, ¿verdad? Pero un día todo eso va a pasar, porque vamos a llegar ahí, vamos a estar con Él. Es la promesa que tenemos, la esperanza que tenemos. Un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay ni una lágrima. Hay gozo, alegría de estar con el Señor. Recuerda eso. Podemos iniciar este año nuevo en medio de todo lo que este mundo nos envuelve, aún saliendo de una pandemia, con toda la tristeza, con todo el dolor que trajo esa pandemia a nuestras vidas, con todo el sufrimiento, con toda la pérdida, pero con una esperanza, ¿verdad? La esperanza que tenemos en Cristo, vida eterna. Un tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cuánto exactamente. Un tiempo vamos a estar aquí nosotros,
pero cumplamos con lo que Dios nos ha pedido. Tenemos un propósito por el cual estar aquí, ¿verdad? Es lo que vimos hoy, tenemos un propósito. Dios nos tiene aquí, seamos luz, seamos la sal de esta tierra, ¿verdad? Dios quiere que nos multipliquemos, que su iglesia crezca en su conocimiento principalmente, pero también en cantidad para que más conozcan al Señor, ¿verdad? Cuidándonos de esos falsos maestros que quieren darnos mensajes que no vienen de Dios, que es una manera en que Satanás nos está realmente distrayendo a la iglesia. Que entendamos eso, tengo un propósito por el cual sigo aquí. Dios me ha dado una esperanza, un día voy a estar con Él. Es una esperanza que nadie puede quitarnos. Y eso nos lleva a valorar lo que esta tierra representa para nosotros. Es un lugar de paso. ¿Sí? Es un lugar de paso. Aquí lo que más valor tiene, Jesús lo dijo así: haz tesoros en los cielos. Es lo que yo puedo hacer para el Señor, es lo que más valor tiene. No lo que yo pueda, los bienes que yo pueda ganar aquí, eso se va a quedar. Yo me llevo lo que hice para el Señor. Esa perspectiva, y un día voy a estar con Él. Lo que estés sufriendo, padeciendo el día de hoy, va a quedar así atrás. Va a pasar. Si has creído en Jesús, vas a poder tener esa esperanza, un día voy a estar con Él. Y si no has creído en Jesús, no esperes más. Pon el día de hoy tu fe en Cristo. Cree en Él. Como veíamos, búscalo. De corazón, invoca su nombre y di: Señor, de corazón te busco. Y a lo mejor Dios está llevando a ese punto donde hay fibras en tu corazón que están moviéndose y te está humillando y dices: sí, lo entiendo. Entrégale tu vida a Cristo y abraza esta fe, esta esperanza que tenemos. Un día estaremos con Él en la eternidad, de ahí, en los cielos nuevos, tierra nueva, donde ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, pero sobre todo donde Dios estará con nosotros, ¿verdad? Esos son los pensamientos que Dios tiene de nosotros, acerca de nosotros. ¿Te das cuenta? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. La pregunta es: ¿cuál es el fin que esperas? ¿Tu fin está aquí, en esta tierra, o está en lo eterno? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en este pasaje y llevarnos a eso, a considerar, Señor, lo eterno, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros, Señor, en verdad, ciertos, son de paz, no de mal. Y lo has mostrado en esa cruz. Y te damos gracias, Señor, por darnos vida eterna en Cristo. Gracias porque tú no estás escondido. Gracias porque el día de hoy podemos invocar y humillarnos y buscarte de todo corazón. Y sabemos que nos oyes y respondes. Esa promesa es para todo aquel que realmente tenga fe y cree en ti. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender el propósito por el cual tú nos tienes en esta tierra, Señor. Que este año que comienza tengamos bien claro eso, Señor. Nuestro propósito, Señor, pero también nuestro destino. Estar contigo por toda la eternidad. Que podamos vivir como lo veamos, como ciudadanos no de este mundo, sino del cielo, Señor. Involucrados en este mundo, siendo responsables con lo que tú nos has dado y nos has llamado a hacer. Pero sobre todo, Señor, con nuestra mira y nuestro corazón allá arriba en lo eterno, Señor, no en esa tierra. Ayúdanos a caminar así, Señor. Y gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ánimo. Así como tú estás animando a esos cautivos, Señor, tu palabra nos da ánimo el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.